Olá, boa tarde. O meu nome é Paula Assis e vamos dar início ao webinar Implementação dos Eurocódigos Estruturais no CIPE. Começo por agradecer a vossa presença e vou fazer uma breve introdução. Gostaria de referir que desde o ano 2000 que a CIPE iniciou a implementação destes Eurocódigos nos nossos programas, com a intenção de permitir o contacto dos seus utilizadores com eles e especialmente permitir que pudessem efetuar a comparação de resultados com o RSA, o REBAP e o RAE. Terminado este período de transição de 3 anos, que terminou agora a 17 de setembro, os Eurocódigos passam a ser as normas de referência para a verificação da conformidade dos edifícios e das obras de engenharia civil, sendo estes, ao fim e ao cabo, aqueles que apresentam os requisitos necessários para efetuar o projeto de estruturas em edifícios ao nível de ações, projeto geotécnico e resistência aos sismos, ao nível dos requisitos para o projeto de estruturas de betão em edifícios e ainda o projeto de estruturas de aço em edifícios. Passo agora a apresentar-vos os oradores, o Carlos Fernandes, diretor técnico da CIPE, a Amaia Gomes, a Maria Carmen Garcia, do Departamento de Desenvolvimento da CIPE. Vamos então iniciar este nosso webinar e passo a palavra ao Carlos Fernandes. Muchas gracias, Paula. En primer lugar, quiero agradecer a TOP que nos haya permitido realizar esta presentación y podamos hacer los comentarios que tenemos que hacer respecto a la implementación de los eurocódigos en todo el software de CIPE. Procuraré ser breve, simplemente indicar que, como muchos ya conocen, por no decir todos, a lo largo de estos años, desde principios del año 2000, fuimos implementando en los programas de CIPE, en particular en el área de estructuras, los eurocódigos estructurales. Creo que muchos recordarán que tanto en CIPECAD como en CIPE 3D, como en otros programas como el generador de pórticos, como en el programa de muros pantalla, de muros en consola y la colección de programas de elementos estructurales, inclusive en pasos inferiores, vigas continuas, consolas curtas, etcétera, hemos ido implementando los eurocódigos, en particular en el caso de estructuras de hormigón, pues todos sabemos que si entramos en cualquier aplicación de CIPE, encontramos las opciones de compartir. Si yo entro, por ejemplo, en cualquier obra que haya creado con CIPECAD y que haya calculado con REBAP, etcétera, o con cualquier otra normativa, siempre en mi obra, en mis datos generales, podemos encontrar la especificación de todos los eurocódigos, desde los eurocódigos genéricos que llamamos UE de Unión Europea a los particulares de diferentes países y en particular en Portugal. Bueno, es cierto que desde que implementamos el eurocódigo con carácter general, es decir, el documento general, lo que hemos ido haciendo es
actualizarlo a los diferentes cambios que han ido surgiendo a lo largo de los años y, por otro lado, cuando se han ido publicando anejos nacionales en determinados países, pues los hemos ido implementando y particularizando aquellas especificaciones que eran exclusivas de ese país. Bueno, pues esto que podemos hacer en CIPECAD también lo vamos a encontrar en otros programas como es CIPE 3D. Y después, además de los eurocódigos específicos de materiales, como puede ser el Eurocódigo 2 para hormigón o los Eurocódigos 3 y 4 para acero y mixtas, también hemos ido implementando esas normativas que son también de obligado cumplimiento, como estaba mostrando en CIPECAD, pues también podremos personalizar nuestras acciones de acuerdo al Eurocódigo 1 y encontrar para mi país, aquí podemos buscar por nuestra bandera correspondiente, aquí tenemos el caso de Portugal, pues podremos aplicar como siempre lo que veníamos aplicando y el Eurocódigo 1 con su anejo nacional que lógicamente particulariza las zonas y aquellas especificaciones que en cada momento se hayan publicado de acuerdo al anejo nacional. Lo que hacemos en viento, lógicamente lo podremos también personalizar en el caso de sismo y utilizar, como siempre hemos hecho, la RSA en las obras que ya tengo calculadas o activar la aplicación del anejo nacional del Eurocódigo 8 y aplicar todas las reglas y particularizar para cada una de las zonas, suelos, importancia de la obra, etcétera, que nos permitirá calcular todas las obras que tenemos y que ya calculamos en su momento con la RSA, podremos volver a calcularlas. Si teníamos los permisos de la normativa RSA y REBAP, vamos a seguir teniendo, si estamos actualizados a la 2023, vamos a tener todos los eurocódigos correspondientes exactamente igual, además de conservar mi normativa anterior. Bien, pues si hemos hablado de materiales y de acciones, eso mismo podemos encontrar en toda esta colección de programas que he comentado. La única particularidad quizá es que, como en CIPECAD y en CIPE 3D lo vemos en datos generales, en el resto de programas, voy a abrir uno cualquiera, tenemos que recordar que cuando abrimos estos otros programas, y yo utilizo pues cualquier ejemplo, al abrir el programa siempre vamos a tener en el lado derecho una bola del mundo donde podremos especificar la norma correspondiente. Teníamos la REBAP y ahora podremos pasar al Eurocódigo 2 Portugal y recalcular nuestra estructura, nuestro muro o el elemento estructural que hayamos seleccionado. Quizá es la diferencia que ya conocen, pero que quería recordar para que lo tengamos presente. Por todo lo demás, evidentemente, cuando analicemos resultados y realicemos cualquier cálculo, podremos ver que todos aquellos informes en donde hacemos la verificación de acuerdo a normativa, indicaremos los artículos correspondientes del Eurocódigo General y aquellos artículos particulares que puedan aparecer en el anejo nacional. Y bueno, yo creo que con esto damos por visto la implementación que a lo largo de los años hemos realizado en los programas de estructuras de CIPE, del menú general. Ya saben que también en nuestra store de BinServer podemos descargar CIPECAD, podemos descargar CIPE 3D como programas aislados, pero aquí, como siempre, hemos tenido
en el menú general de programas toda la colección de programas de estructuras, todos ellos adaptados a los eurocódigos estructurales y en el caso de Portugal con los anejos nacionales correspondientes, ya sean acciones, ya sean materiales, y todo ello se lo van a explicar con detalle mis compañeras Amaya Gómez y Mamen García, a las que paso la palabra para que puedan mostrarles todas y cada una de las particularidades o quizá de las cosas más destacadas, porque podríamos estar todo el día hablando de los eurocódigos, pero creo que con señalar aquellas cosas más significativas se van a hacer una idea suficiente de todo el trabajo que se ha realizado. Muy bien, pues dejo de compartir y paso la palabra a Amaya Gómez. Buenas tardes a todos. ¿Se ve en mi pantalla? Bueno, entiendo que sí. Sí, Amaya, sí, se ve. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, después de la introducción que ha hecho Carlos, nos vamos a centrar sobre todo en CIPECAD, que es un poco el programa de referencia o el que recoge pues las mayores posibilidades, ¿no? La mayor parte de materiales, acciones y demás. Y vamos a centrarnos en esto. Como ya ha comentado Carlos, los eurocódigos los implementamos en CIPECAD hace pues, en torno a 20 años, ¿no? Pero no es algo que se hizo y ahí quedó, sino que, como también ha comentado él, pues se han ido actualizando. Las primeras normas que nosotros implementamos de los eurocódigos fueron las versiones ENV, estas versiones experimentales. Conforme la normativa ha ido publicándose pues ya las versiones definitivas, posteriormente actualizaciones, correcciones de ratas y los documentos nacionales, pues nosotros hemos ido implementando los criterios correspondientes en nuestros programas y los hemos ido actualizando. En concreto, en CIPECAD, los documentos principales que tenemos implementados son estos que podemos ver en esta diapositiva. En cuanto a generación de acciones de viento y sismo, pues aquí el Eurocódigo 1 para viento, el Eurocódigo 8 para sismo. Del Eurocódigo 8, mi compañera Mamen os comentará después, porque tenemos implementado, además de la generación de acciones, todo lo que son criterios de armado por sismo, la combinación de acciones conforme al Eurocódigo 0 y luego, en cuanto a los materiales, pues tenemos los Eurocódigos de hormigón, de acero, de estructuras mixtas, madera y aluminio. Mixtas, madera y aluminio los tenemos implementados conforme a los documentos generales. No tenemos implementados todavía los anejos nacionales. El resto sí que están los anejos nacionales implementados. Aparte de lo que es implementación de normativa, hemos hecho un esfuerzo importante en la salida de resultados, de forma que pues, el proyectista pueda tener referencia clara de los criterios que se están verificando en el programa. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a editar un pilar para ver cómo es la salida de resultados. La hemos mejorado de forma que ahora ya es posible ver todos los criterios que el programa va comprobando, incluyendo pues, para cada uno de esos criterios los artículos que se están comprobando. Aquí, pues, Anejo Nacional de Portugal, el documento que es, los artículos, la formulación que se está utilizando conforme al Eurocódigo, la verificación, si se satisface o no, y incluso todos los cálculos intermedios que se van realizando para justificar esa verificación. Entonces, esto es un pilar de hormigón. Tenemos aquí las comprobaciones conforme al Eurocódigo 2, como se puede ver aquí en todas estas comprobaciones que se están haciendo, pero bueno, tenemos también comprobaciones conforme a los requisitos del Eurocódigo 8. Esto mismo se realizaría en pilares de hormigón, pilares mixtos, aluminio, etcétera. Tendríamos algo similar a esto. Por otra parte, también hemos ido realizando una serie de mejoras, una serie de opciones con el objetivo de facilitar la elaboración de proyectos conforme
a esta normativa, a los eurocódigos. Vale, para que podamos un poco entender estas opciones que hemos implementado, aquí tenemos en concreto para el Eurocódigo 2 la comprobación de resistencia a cortante, la resistencia conforme a la REBAP, que tenía en cuenta la contribución tanto del hormigón como del acero, frente a la comprobación de resistencia cortante con el Eurocódigo, que única y exclusivamente tiene en cuenta la contribución de la armadura transversal. Esto lo que hace es que la comprobación de resistencia cortante ahora sea mucho más restrictiva que antes y nos obliga a disponer más armadura transversal. Con el objetivo de tratar de minimizar este efecto, pero siempre dentro de la norma, pues hemos implementado una opción. Esta opción se basa en la comprobación, en la formulación que nos proporciona el Eurocódigo, que tiene en cuenta el ángulo de la viga de compresión. Aquí tenemos la formulación que nos da el Eurocódigo para comprobar la resistencia a compresión oblicua y la resistencia a tracción en el alma, en elementos de hormigón, y variando este ángulo de la biela podremos hacer que se modifiquen estos valores. En lugar de considerar los tradicionales 45 grados del ángulo, si consideramos un ángulo inferior, 30 grados por ejemplo, ahora lo veremos en el programa, lo que hacemos es incrementar esta resistencia a tracción en el alma a costa de que esta comprobación sea un poquito más restrictiva, pero siempre y cuando no tengamos problemas de compresión oblicua, pues mejoraremos, optimizaremos la armadura. Vamos a verlo. Tenemos implementada una opción aquí en datos generales por posición. Está implementado tanto para pilares, aquí en disposiciones de armado, dimensión comprobación, ángulo de inclinación de las vigas de compresión. Por defecto tenemos los 45 grados que se habían considerado tradicionalmente, pero tenemos la posibilidad de modificar este ángulo. Si lo modificamos aquí, afectaría a todos los pilares de la obra en general y para vigas lo mismo. Aquí, dimensionamiento, comprobación, ángulo de inclinación de las vigas de compresión. Podemos modificar este ángulo de inclinación de las vigas. También tenemos la posibilidad de el ángulo dejarlo para todas las vigas en general igual y modificarlo para las vigas que nos interesen. Vamos a ver aquí, tenemos de momento el dato general de ángulo de inclinación de las bielas. Si nos vamos a comprobar esta viga de hormigón, aquí en esta zona veremos que tenemos problemas de cortante. La comprobación de tracción en el alma no cumple, por poquito, pero no cumple. La comprobación de compresión oblicua, sin embargo, no tiene ningún problema. Si modificamos este dato particular de la viga, que está aquí, en vigas, otras opciones, asignar el ángulo de inclinación de las vigas de compresión, que podemos asignar un dato particular, 30 grados, a este trámite de viga, pues si ahora mostramos los resultados, veremos que hay un cambio respecto a lo que hemos visto antes. Ahora ya la comprobación de resistencia cortante no tiene problema. Este coeficiente que antes era superior a 1 ha bajado, y ha bajado porque aquí tenemos el cálculo de la resistencia y vemos que ha considerado el ángulo de inclinación de 30 grados frente a los 45 que teníamos antes, que era más restrictivo. Bueno, esta es una de las opciones que hemos implementado. Vamos a ver. Otro criterio que tiene el Eurocódigo es que nos obliga a disponer unas ramas transversales separadas un máximo de 0,75 veces el canto útil. Esto lo que nos obliga es, en vigas de cantos pequeños o vigas planas, a disponer estas ramas transversales donde antes no lo hacíamos. Con las tablas de armado que teníamos implementadas anteriormente, esto era un problema porque, bueno,
Vamos a verlo en el programa. Aquí en la tabla de armado, en armadura de montaje de vigas, únicamente podíamos, para cada configuración de armadura longitudinal y de armadura transversal, podíamos definir un rango de ancho y canto. Con lo cual era muy difícil definir una tabla de armado que pudiese satisfacer esa condición de 0,75 veces el canto útil para la separación de las ramas. Lo que hemos hecho es mejorar esta tabla de armado de forma que una configuración de armado longitudinal y de armado transversal se puede aplicar para un determinado número de rangos de anchos y cantos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, esta armadura longitudinal con un único estribo se puede aplicar para estos anchos pequeñitos con cantos pequeños, o si incrementamos el ancho ya el canto puede ser un poquito mayor, y ya si nos vamos a cantos mayores y anchos mayores, pues tendríamos que recurrir a alguna otra de las entradas que ya incluya pues una rama transversal intermedia. Además de mejorar esta edición de la tabla de armado, hemos facilitado una tabla nueva que se puede importar, que está aquí en el directorio por defecto donde se guardan las tablas de armado, que es esta de aquí, armadura de montaje de SSOEs rectangulares. Esta tabla de armado ya cumple con los requisitos de este punto que estábamos viendo del Eurocódigo. Según el Eurocódigo, incluso aunque no sea necesaria una armadura de cortante, es necesario disponer una armadura mínima conforme a los requisitos del apartado 922. Estos requisitos incluyen esta separación entre ramas que veíamos anteriormente y también una separación entre armaduras, una separación longitudinal entre barras de armadura transversal. Sin embargo, nos da la posibilidad de omitir esta armadura mínima en determinadas circunstancias, que sería en elementos donde es posible redistribuir transversalmente las cargas o en elementos de importancia menor. Esto lo hemos implementado en el programa, aquí, en dimensionamiento comprobación, en el mismo sitio donde estaba el ángulo de inclinación de las bielas. Bueno, aquí por una parte tenemos, para el cálculo de la resistencia cortante, tenemos la posibilidad de definir para distintos tipos de vigas, pues en contacto con forjados reticulares, con forjados unidireccionales, con losa maciza o con forjados diferentes a los anteriores. Si dejamos esto activado, lo que tendremos es que la viga se comprobará siempre teniendo en cuenta la armadura de cortante que tiene y además se verificarán los criterios del apartado 922, es decir, los criterios de armadura mínima. En el caso de que estos checks los desactivemos, lo que se hará es verificar si la viga cumple sin tener en cuenta la armadura de cortante y solamente en ese caso comprobaríamos sin tener en cuenta los criterios del apartado 922, es decir, que aplicaríamos esas restricciones que nos dice el Eurocódigo, nos permite el Eurocódigo. Esto se haría en general, pero lo normal será que para estas vigas tengamos estos criterios activados, es decir, se comprobará siempre teniendo en cuenta la armadura de cortante y se verificarán esos criterios del apartado 922 y tendremos la posibilidad para algunos elementos en concreto que sean secundarios o que nos interese de considerar aquí en otras opciones asignar la resistencia cortante específica para el elemento, desactivar este check de forma que no se consideren esos requisitos del apartado 922. Bueno, y pasamos ya al Eurocódigo 7, que es el Eurocódigo, el documento de cimentaciones, y aquí lo que tenemos es que el Eurocódigo en su documento general nos permite o nos indica que tenemos la posibilidad de aplicar varios enfoques de proyecto, en concreto 3. La diferencia de los distintos enfoques de proyecto, esto se aplica a la hora de realizar las verificaciones tanto de estado límite último como de servicio, la diferencia consiste en cómo se aplican o dónde los coeficientes parciales de seguridad. Aquí tenemos una tabla resumen
y lo que nos indica cada una de estas sumas, digamos, cada una de estas operaciones que tenemos aquí es A serían las acciones, M serían los parámetros geotécnicos y R serían las resistencias. Pues la diferencia entre unos y otros es a qué se le aplican los coeficientes parciales de seguridad y con qué valores. Vamos a verlo en el caso concreto de Portugal. El Anejo Nacional de Portugal nos dice que debemos emplear el enfoque de proyecto 1. El enfoque de proyecto 1 lo que nos indica es que debemos realizar dos comprobaciones, por ejemplo, para verificar las tensiones admisibles en el terreno o el deslizamiento. Tenemos que realizar dos. La primera de las comprobaciones utiliza las combinaciones con los coeficientes A1, que sería esto de aquí, los coeficientes de mayoración de acciones, bueno, son estos, 1,35, 1,5, y sin embargo, los parámetros del terreno, en este caso, no tendrían ninguna minoración, estarían a 1, y las resistencias tampoco. Y en la combinación 2, por el contrario, lo que tenemos es que solamente se mayoran las acciones variables, las permanentes van con el coeficiente 1, y aquí sí que se minoran los parámetros del terreno por estos coeficientes que nos indica aquí en esta tabla. Esto también lo hemos tenido en cuenta en el programa de la siguiente forma. Si nos vamos aquí a datos generales, en los elementos de cimentación, en las zapatas, pero esto también está implementado para losas y para vías de cimentación, tenemos la posibilidad de seleccionar estas tres opciones. Con esto comprobaríamos únicamente con las combinaciones correspondientes a los coeficientes de mayoración de acciones A1, solamente con los coeficientes de mayoración de acciones de A2 o, como sería el caso de Portugal, considerar las dos comprobaciones, las correspondientes a las combinaciones A1 y a las combinaciones A2. En este caso, lo que necesitaremos será, o lo que el programa nos requerirá, es que introduzcamos estas tensiones admisibles que tiene que utilizar el programa para ambos casos, tanto para las combinaciones A1 como para las combinaciones A2, teniendo en cuenta en cada caso los coeficientes de minoración de los datos de terreno que nos marca el Eurocódigo. Y en este caso, la comprobación de tensiones en el terreno pues será doble. Si nos vamos a cualquiera de las zapatas y vemos la comprobación, pues aquí veremos que tenemos las tensiones sobre el terreno para las combinaciones A1 y las tensiones sobre el terreno para las combinaciones A2. Cada una de ellas con sus limitaciones y en este caso, bueno, pues cumple las dos. Y todo esto en cuanto a hormigón y al terreno. Paso la palabra a mi compañera Mamel, que nos va a comentar más cosas acerca del sismo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Podéis ver la pantalla? Sí. De acuerdo. Bueno, pues como ha dicho mi compañera Amaya y mi compañero Carlos, yo voy a tratar bueno, pues aspectos concretos relativos al Eurocódigo 8. Si queremos diseñar nuestra estructura bueno, cumpliendo los eurocódigos, pues en el caso de la acción sísmica debemos aplicarla seguro especificado en la parte de sismo de los eurocódigos, que es el Eurocódigo 8. En el caso concreto de Portugal, pues tenemos implementada en nuestros programas, tenemos implementado el Anejo Nacional de Portugal referente al Eurocódigo 8. Voy a hablar primero sobre la diapositiva, así brevemente, y luego enseguida paso al programa a hablar sobre estos puntos que tengo aquí. Vale, un tema sobre el que quiero incidir es que, igual que en la RSA, el Eurocódigo 8 de Portugal nos especifica dos acciones sísmicas de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Esto se aplica en el programa y se traduce en que tenemos 4 hipótesis sísmicas.
2 en X y 2 en Y. Después tenemos un listado de justificación de la acción sísmica, donde podemos ver, bueno, pues todo el desarrollo de esa acción sísmica conforme a lo que nos está diciendo el Eurocódigo 8. En cuanto a los criterios de ductilidad que se consideran en el Eurocódigo 8, son 3. Ductilidad baja, media y elevada. Estos son sus siglas en inglés, ¿no? Ductility Class Low, Medium and High. Mientras que creo que, si no recuerdo mal, en la RSA eran simplemente 2, ductilidad normal y ductilidad mejorada. Ya veremos que el programa cumple con una serie de verificaciones en función de si consideramos que los elementos de nuestra estructura tienen una ductilidad u otra. El Eurocódigo 8 en el apartado 5.4 y en el apartado 5.5 nos proporciona disposiciones y requisitos de armado, geométricos, de cuantía, etcétera, que deben cumplir nuestros elementos y que veremos que estamos comprobando con nuestro programa. ¿Cómo? Bueno, ya nos enseñaba Maya antes el editor de vigas y el editor de pilares, y bueno, estos son los apartados, las comprobaciones en las que estamos verificando lo que el Eurocódigo nos pide para los elementos de nuestra estructura. Entonces, si nos vamos, perdón, aquí, perdón. Eso es, ¿vale? Vemos que en nuestra obra podemos seleccionar para la acción sísmica el Eurocódigo 8 en función de, bueno, pues de los datos propios de nuestra obra, que será pues su ubicación. Elegiremos una zona sísmica para el tipo 1 o el tipo 2 de la acción. Elegiremos cuál es nuestro tipo de suelo, cuál es la importancia de la obra. En cuanto al coeficiente de comportamiento, bueno, pues el dato que pongamos aquí debe ser coherente con el criterio de armado por ductilidad que hayamos seleccionado. Vale, entonces, si nosotros sacamos el listado de justificación sísmica, podemos ver que aquí, bueno, así como dice su nombre, está justificado cuál es la acción que estamos considerando en nuestra obra. Y además lo estamos haciendo conforme a la normativa que tenemos seleccionada, que es el Eurocódigo 8, teniendo en cuenta las disposiciones del Anejo Nacional de Portugal. Bueno, como han comentado mis compañeros, todo está referenciado a la norma en la cual nos estamos basando. Bueno, estos serían los datos generales que hemos seleccionado para nuestra obra. Aquí tendríamos la formulación con la que el Eurocódigo genera los espectros que vamos a aplicar. Luego, bueno, pues tenemos, a ver si llegamos hasta la tabla de los coeficientes de participación. Vamos, podemos ver en este listado cómo hemos generado la acción sísmica según el Eurocódigo 8. ¿Vale? Aquí podemos ver que tenemos dos espectros, que esto es igual que lo que ocurría con el código de RSA. De acuerdo, pues aplicaríamos esta acción sísmica a nuestra estructura y entonces, si queremos ver, por ejemplo, en el editor de vigas, aquí tendríamos esta comprobación que se llama criterios de diseño por sismo. Bueno, pues diferentes verificaciones que se están haciendo sobre esta viga, según, en este caso, como teníamos seleccionada la ductilidad media, bueno, pues estas disposiciones, criterios, verificaciones están recogidas en el apartado 5.4 del Eurocódigo 8. Bueno, pues son comprobaciones geométricas, comprobaciones relativas a la cuantía de armadura, a la disposición de armadura, a la cuantía volumétrica de armadura transversal,
Aquí tenemos otra comprobación recogida en el apartado 542 que hace referencia a verificación de cortante en situación sísmica. Esto sería para el caso de las vigas. Y en el caso de los pilares, por ejemplo, aquí tendríamos algo similar. Aquí tenemos comprobaciones geométricas y de cuantía. Aquí tenemos comprobaciones de nudo, en el que, bueno, al final exigimos, comparamos la resistencia a flexión en un nudo de nuestras vigas y nuestros pilares, cumpliendo, bueno, pues con lo que nos pide el Eurocódigo en este apartado. Y, si no recuerdo mal, esto es también una comprobación de cortante que el Eurocódigo exige para los pilares, según un criterio sísmico del Eurocódigo 8 recogido en el apartado al que se hace referencia. De acuerdo. Vale. Una vez tenemos la acción sísmica, me voy a centrar en ciertos aspectos del programa. Vale, la verificación de las distorsiones sísmicas. Bueno, a ver, esto es algo que está solicitando el Eurocódigo 8 en su apartado 443. Habla de limitación de daños. Se supone que esa limitación de daños se está cumpliendo si se cumple una limitación de las distorsiones sísmicas. Entonces, esto es algo nuevo que hemos implementado en el programa en la última versión. Tenemos un listado en el que mostramos las distorsiones sísmicas de todos los elementos verticales, es decir, de nuestros pilares, de nuestras pantallas o de nuestros muros que hayamos dispuesto en la obra. Estas distorsiones, las mostramos bien por elemento, es decir, para cada pilar o cada muro, o bien por planta, es decir, mostramos una distorsión media de la planta. Y, bueno, aquí tengo puesto que en el programa podemos especificar los límites si seguimos esta ruta, y podemos especificar estos tres límites. Bueno, el desplome total sería el límite para la distorsión entre el punto más bajo de nuestro pilar y el más alto. O sea, si lo tenemos dispuesto a lo largo de determinadas plantas, pues entre el pie de la planta más baja y la cabeza de la planta más alta, entre las que está dispuesto nuestro elemento. Entonces, voy a pasar, para verlo en el programa, tenemos en opciones generales, distorsiones sísmicas, ¿vale? Podemos limitar la distorsión de un elemento concreto, podemos limitar la distorsión de la planta, podemos limitar la distorsión del desplome total de nuestro pilar. En el caso del Eurocódigo, lo que hay que hacer es limitar la distorsión del plano. Entonces, tenemos dos opciones. Una distorsión, limitar la distorsión absoluta o limitar la distorsión relativa a la altura de la planta. Y aquí debemos poner nuestro valor. Bueno, el valor debe ser el correspondiente, bueno, pues a la situación en la que nosotros estemos, dependiendo de si estamos en este caso o en este caso. Bueno, yo he puesto este valor por defecto. Podemos poner, editar el que toque. Vale, ya tenemos limitada esa distorsión. Si nos vamos a nuestros listados, vemos que el listado de distorsiones sísmicas tiene este formato. Podemos elegir que salgan o no salgan ciertos apartados. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, como estamos comprobando las distorsiones según el Eurocódigo 8, nos interesaría simplemente que salieran las distorsiones por planta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos por cada hipótesis sísmica aplicada,
En nuestro caso habíamos dicho que eran 4, 2 por la dirección X y 2 por la dirección Y. Tenemos la distorsión X y la distorsión Y producida en cada una de nuestras plantas. Esto sería una distorsión media. Tenemos la distorsión absoluta, la distorsión relativa, y le habíamos puesto un límite a esa distorsión relativa. En este caso, bueno, las distorsiones de la obra cumplen con el límite especificado. Si además queremos ver las distorsiones de los pilares, las pantallas y los muros de mi obra, bueno, pues activaríamos esta parte del listado, estaríamos viendo aquí los valores, pero ahora vemos que no es por forjado, no es por planta, es por elemento. Aquí tenemos para el pilar 1, el pilar 2, el pilar 3, etcétera. Lo único que, como no hemos especificado límite, esa comprobación no se hace, pero el programa sí que nos está mostrando el número correspondiente a la distorsión. ¿Vale? Por ejemplo, si especificáramos un límite para cada uno de los elementos, no sé, vamos a ponérselo más pequeño para que no cumpla. Y nos fuéramos a nuestro listado. Aquí vemos que sí que se está haciendo esa comprobación. De acuerdo. Vale, el siguiente tema del que me gustaría hablar es de los elementos sísmicos primarios y secundarios. El Eurocódigo 8 en el apartado 422 nos dice que se puede designar como elementos sísmicos secundarios cierto número de elementos estructurales, por ejemplo, vigas y o pilares, que no forman parte del sistema resistente del edificio a la acción sísmica. Deben despreciarse la resistencia y la rigidez ante las acciones sísmicas de estos elementos frente a las acciones sísmicas. Nosotros, en el programa, podemos, por una parte, definir cuál es la rigidez de los elementos que vamos a considerar secundarios. Y por otra, podemos asignar a cada uno de los elementos de nuestra obra pues, la propiedad de si son elementos primarios o secundarios en cuanto a la categoría sismorresistente. Vale. Si nos volvemos otra vez a obra, opciones generales, aquí tenemos la opción de factores reductores de inercia. Podemos ver que podemos asignarle un factor que va a multiplicar a la inercia de qué, pues de los pilares primarios, secundarios, vigas primarias, vigas secundarias. Entonces, bueno, vemos que por defecto para el Eurocódigo 8 de Portugal, en el caso de pilares secundarios estamos considerando un factor muy pequeño para vigas y pilares secundarios. Eso significa que en el cálculo sísmico esos elementos van a entrar en el cálculo con una rigidez muy pequeñita. Y luego, bueno, para los primarios, el Eurocódigo considera que debemos tener en cuenta el 50% de la rigidez para tener en cuenta la fisuración de esos elementos cuando están sometidos a la acción sísmica. No obstante, el usuario, bueno, si considera que los valores deben ser distintos, puede editar los valores. De acuerdo, y una vez hemos definido cuáles son las rigideces que queremos considerar para nuestros elementos secundarios, pues en nuestra obra podemos asignar esa característica. Por ejemplo, en el caso de la entrada de los pilares, podemos editar un pilar cualquiera. Tenemos aquí categoría sismorresistente. Y entonces, bueno, podemos hacerlo para todo. O lo podemos hacer por planta. Entonces, en el cálculo sísmico, este pilar lo estaríamos considerando como un elemento secundario. Podemos hacer lo mismo en el caso de las vigas. En el menú de viga, otras opciones, categoría sismorresistente. Por defecto, nuestras vigas están consideradas como primarias, pero podemos hacer, por ejemplo, que esta y esta
sean secundarias. Y entonces, bueno, pues podría hacer esto con todos los elementos de mi estructura que yo considere que deben ser secundarios. De acuerdo. Y ya, por último, me gustaría hablar de los efectos de la componente sísmica vertical. En edificación es habitual el hecho de que solo se tenga que tener en cuenta la acción horizontal del sismo y se desprecie la vertical. Pero hay ocasiones en las que tener en cuenta el sismo vertical es recomendable e incluso necesario, sobre todo en obras con grandes luces y voladizos, en obras que están cerca de la fuente sísmica, cuando tengo equipos sensibles y pesados en los forjados. En el Eurocódigo 8, en este apartado de aquí abajo, el 43352, se especifica cuándo debemos tener en cuenta la componente sísmica vertical. Y, a ver, bueno, el efecto principal del movimiento vertical del suelo en los edificios va a ser una variación en la demanda axial de los elementos que resisten la carga vertical y, bueno, una variación en la deformación de nuestros elementos horizontales y así como una variación en el cortante vertical que actúa sobre nuestro edificio. En el Eurocódigo 8 sí se define un espectro vertical, pero los grados de libertad que CIPECAT considera en el análisis sísmicos no tenemos el grado de libertad en Z. Tenemos un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un giro en Z por cada diafragma de nuestra estructura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues nosotros aplicamos un procedimiento normativo. Pongo que es normativo porque está recogido en códigos de referencia como puede ser el código ASPE, también está recogido en el código CIRSOC de Argentina. Lo que hacen es tener en cuenta los efectos del sismo vertical considerándolos como un porcentaje del efecto gravitatorio. Y esto, bueno, lo vamos a explicar. Las combinaciones sísmicas del código ASPE son estas dos, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues tener en cuenta estos coeficientes de combinación y estas acciones. Sería la carga permanente, la carga debida al sismo, la sobrecarga de uso y, bueno, tiene en cuenta aquí la sobrecarga de nieve. Nos dice el código ASPE que esta carga sísmica la podemos dividir en dos partes, una parte horizontal y una parte vertical. La parte horizontal sería equivalente a la que CIPECAT está aplicando sobre nuestra estructura cuando nosotros marcamos el sismo CIPECAT, ¿vale? Tenemos nuestro espectro horizontal, nos hemos calculado nuestros modos, al final tenemos nuestros resultados modales, los combinamos y, bueno, pues tenemos los resultados modales para nuestra estructura. ¿Cómo considera el código ASPE el sismo vertical? Bueno, pues nos dice que tenemos que tener en cuenta el efecto del sismo vertical de esta manera. Nos dice que es este coeficiente por el efecto de la carga permanente. Este coeficiente, bueno, nosotros lo llamamos pseudoaceleración vertical. También este nombre es el que le da el código de Argentina, porque el espectro de diseño horizontal del código ASPE, ¿vale?, tiene en su meseta este valor, esta aceleración espectral que le llama SDS. El código ASPE está considerando un 20% de esa aceleración, que va a ser el factor que va a multiplicar el efecto de la carga permanente. Perdón, ¿y esto al final en qué se traduce? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta combinación sísmica de aquí primera, y entonces sustituimos el sismo por su parte horizontal y su parte vertical. La parte vertical nos habían dicho que era considerar el efecto de la carga permanente multiplicada por este coeficiente. Si al final agrupamos términos, pues vemos que esta combinación de aquí se ha convertido en esta. Y lo que ha pasado es que hemos incrementado el coeficiente de la carga permanente en una cantidad para tener en cuenta que este de aquí es el efecto del sismo vertical. Claro, ¿qué hemos hecho en realidad? Pues
no hemos aplicado exactamente una carga vertical sobre nuestra estructura. Lo que hemos considerado es que el efecto de esa carga vertical, o sea, dígase momento, cortante, etcétera, es proporcional al producido por la carga permanente, ¿vale? Por ejemplo, si estamos calculando el valor del momento flector en un punto de un elemento, una viga, por ejemplo, bueno, pues para esa combinación tendríamos el momento producido por la carga permanente, el momento producido por la carga sísmica, el momento producido por la sobrecarga de uso, el momento producido por la carga de nieve, y todo esto combinado con sus coeficientes correspondientes, ¿vale? En el caso de la carga permanente, ese coeficiente lo hemos amplificado un poquito para tener en cuenta el efecto del sismo vertical. Entonces, claro, yo me preguntaba, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Sí, porque si aplicáramos, o sea, aplicar una acción sísmica vertical equivaldría a aplicar una aceleración vertical a nuestra estructura, ¿no? Entonces, yo me imagino, bueno, si tengo un determinado elemento, considero que su masa está concentrada, yo le aplico una aceleración vertical, es como si tuviera una fuerza vertical, tanto en sentido positivo como negativo, igual a esa aceleración vertical por su masa, ¿vale? Empiezo a pensar que es lo que realmente ocurre, ¿no? Que esa masa no está concentrada en un punto, sino que la tenemos, bueno, pues repartida a lo largo de todo el elemento. Y al final llegaríamos a que esa acción vertical del sismo sería pues como una carga vertical en ambos sentidos, repartida a lo largo de todo el elemento y que además es proporcional a la carga permanente, porque yo al final tengo una aceleración vertical que está multiplicando la masa de mi elemento. En el caso del peso propio, por ejemplo, yo tengo una aceleración que es la aceleración de la gravedad, que multiplica la masa de ese elemento. Por tanto, bueno, podemos pensar que el efecto que produce la aceleración vertical sobre mi elemento es como el que produce el peso propio, pero bueno, pues será proporcional, multiplicado por un determinado factor. Vale, entonces llegamos a esta parte del panel de sismo en el que nosotros especificamos ese coeficiente a tener en cuenta. En el caso del código ASTE, está claro, nos están diciendo que tenemos que poner este valor, ¿vale? Y ese es el valor que por defecto, cuando nosotros en el programa decimos que sí queremos tener en cuenta la componente sísmica vertical, aparece aquí. Vale, pero si desglosamos qué es lo que se ha hecho para obtener este valor, podemos aplicar esto de forma análoga a cualquier otra norma. Entonces, tenemos el espectro horizontal de nuestra norma. Tenemos el valor de la aceleración en la meseta espectral. Lo normal es que los espectros verticales dados por las normas sean como una fracción del espectro horizontal. Se suelen decir, es un medio o es 2/3 del espectro horizontal, ¿vale? Pues si nosotros tenemos nuestro espectro horizontal y cogemos el 2/3 de ese espectro, tendríamos el vertical, y aquí tendríamos la meseta de nuestro espectro vertical, que sería la aceleración máxima vertical. Luego, además, hay otro parámetro a tener en cuenta, y es la combinación direccional de las hipótesis sísmicas. Yo puedo tener aplicada en mi obra bueno, pues el sismo en X y el sismo en Y. La concurrencia al mismo tiempo del valor pésimo que pueda producir el sismo X y el sismo Y es muy difícil. Lo que suelen decir las normas es que en una combinación tenemos que considerar los efectos producidos por el 100% de una hipótesis sísmica combinado con un porcentaje menor, casi siempre, bueno, que yo conozca, siempre suelen hablar del 30%, pero bueno, al final es un porcentaje del sismo en la otra dirección, que sería el sismo en Y. Bueno, aquí lo tengo puesto con el sismo en X y el sismo en Y, pero se puede aplicar también al sismo Z. Entonces digo, vale, si yo tengo mi aceleración vertical, que eran 2/3 de la meseta del espectro horizontal, tomo el 30% de esa aceleración vertical porque yo la voy a combinar luego con mi sismo horizontal, bueno, pues de aquí sacamos este 0,2 SDS. Entonces, el valor que por defecto proporciona el programa cuando nosotros le decimos que sí queremos tener una componente sísmica vertical aquí es
este valor de aquí. Tomamos el valor de la meseta del espectro horizontal definido según los parámetros que hayamos seleccionado en nuestro panel de sismo, tomamos 2/3 de ese valor para, entre comillas, convertirlo en el espectro vertical y luego tomamos el 30% de esa aceleración para combinarla con la acción sísmica horizontal. Eso es lo que hacemos. Realmente, bueno, cada usuario puede particularizar ese valor de esta manera. En realidad, ¿yo qué necesito? Necesito saber cuál es la aceleración vertical. Puede ser que solo conozca el espectro horizontal y considere que el espectro vertical, bueno, pues es una fracción de ese espectro horizontal, que es lo que estábamos haciendo. Puede ser que tenga el espectro vertical, con lo que ya podría coger el valor de la meseta de ese espectro, o bien, si conociese cuál es el periodo fundamental en la dirección vertical de mi estructura, yo podría entrar en este espectro con ese periodo y tener esa aceleración vertical. O luego puede ser un dato que nos da la norma. Por ejemplo, la norma de México CF15 nos dice que debemos aplicar una aceleración vertical tal, nos da un valor, para tener en cuenta esa acción vertical de sismo. ¿Vale? Pues nada, por un lado tenemos la aceleración vertical. Y luego tenemos que aplicarle la combinación direccional que queramos. O sea, esa acción sísmica en el eje Z, ¿en qué porcentaje la vamos a combinar con el resto de acciones? O sea, con el sismo en X y el sismo en Y. Normalmente suele ser el 30%. ¿Vale? Pues este coeficiente de aquí, es el que vamos a tener que poner en este edit de nuestro panel, de forma que al final, si tuviéramos una combinación de este tipo, para tener en cuenta el 30% de la acción sísmica vertical, lo que hemos hecho ha sido poner este coeficiente en este panel y entonces al final nuestra combinación se convierte en esto y estamos teniendo en cuenta el 100% del sismo en Y, el 30% del sismo en X y con esto también estamos teniendo el 30% del sismo en Z. Y entonces, bueno, en la tabla de los coeficientes de las combinaciones del programa nos están apareciendo combinaciones de este tipo que salen de esta lógica. Y en principio, bueno, nada, yo he terminado con los aspectos que quería comentar sobre el Eurocódigo 8 y la acción sísmica. Y nada, muchas gracias. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mamen, y muchas gracias, Amaya, a todo el equipo, evidentemente, de estructuras que siempre está desarrollando y dando más prestaciones. Bueno, yo creo que hemos explicado los puntos más relevantes. Evidentemente hay muchas más cosas que contar. Yo creo que quizá Paula Asís nos podría ya despedir y comentar si van a hacer algún evento adicional o algo directamente para los usuarios portugueses. Y bueno, pues por nuestra parte sí que queríamos explicar nuestro punto de vista. Disculpar que haya sido todo en español, pero creo que se nos debe haber entendido. Paula, cuando tú quieras, si te parece bien despedir la reunión, el evento. Sí. Muito obrigada à CIPE por este webinar e toda esta informação. Nós realizaremos brevemente um outro webinar alusivo a este tema, com um exemplo prático, como sempre fazemos. Depois indicaremos qual a data. Bom, damos então por concluído este webinar. Esperamos que tenha sido do vosso agrado e despedimos-nos e agradecemos a vossa participação. Muito boa tarde.
Muchas gracias a TOP por permitirnos expresarnos y contar todo lo que hemos ido trabajando e implementando.